Hay días en los que un abrazo pesa más que una maleta de piedras. No porque duela, sino porque carga con todo lo que nunca dijimos. Esta historia comenzó en una noche de lluvia, con sirenas dibujando líneas rojas en el asfalto y una pregunta que nadie se atrevía a pronunciar. ¿Y si lo único que necesitamos es que alguien nos sostenga, aunque sea por un instante? Esta es la historia de Camila, una paramédica que aprendió a medir el mundo con pulsos y relojes, hasta que un abrazo le cambió la forma de contar la vida. La ciudad, al caer la tarde, parecía envolverlo todo con un velo de luces húmedas y reflejos inestables. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el humo de los escapes. En la base de ambulancias, los casilleros metálicos abrían y cerraban como pequeñas bocas que mascaban rutinas. En el pasillo, voces breves, órdenes claras, manos que se mueven rápido y ojos que aprenden a ver lo justo para no romperse por dentro. Un café se enfría en la esquina. Una camilla espera su siguiente historia. El barrio alrededor era una mezcla de edificios antiguos, con balcones oxidados y murales de colores vivos, donde niños corrían ignorando la gravedad de los adultos. La lluvia, caprichosa, empezaba y paraba, como si la ciudad respirara con dificultad. Allí, entre semáforos que titilan y radios que crepitan, los minutos no valían lo mismo. 1 podía ser un milagro y 5, una eternidad. Camila tenía 32 años y una costumbre que pocos conocían. Antes de cada turno, apretaba el borde de su guante izquierdo como si allí guardara un secreto. Era paramédica desde los 24 y había aprendido a traducir el pánico en protocolos, la angustia en pasos, la incertidumbre en números. Llevaba el cabello recogido y la mirada atenta de quien sabe que un segundo puede cambiarlo todo. En el bolsillo, una pequeña medalla sin cadena. Decía mamá, y por detrás, un solo verbo: abrazar. Su madre había muerto un otoño sin despedidas largas, dejando en Camila una suerte de nudo que no cedía con nada. Desde entonces, ella evitaba el contacto físico más que por profesionalismo, por miedo. Miedo a abrir la puerta y que saliera todo, el llanto acumulado, la rabia, la nostalgia. Quienes la conocían sabían que era la primera en llegar, la última en irse, y que su precisión salvó más de una vida. Lo que nadie veía era el precio. Cada noche, Camila se descolgaba de sí misma como un abrigo mojado y dormía sin sueños o con demasiados. Ocurrió en una de esas guardias más largas que los días. Llamaron por un traslado no urgente. Un anciano con insuficiencia cardíaca debía ir del hospital a un hospicio. Don Ernesto, 79 años, manos de carpintero jubilado y ojos de quien ya no corre, pero todavía mira. En la habitación, la luz era un hilo tímido. Camila chequeó signos vitales, ajustó la cánula de oxígeno y explicó con voz clara el procedimiento. Don Ernesto la observó con una calma ancestral. Antes de salir dijo: «Hija, podría...» y dejó la frase en el aire como una mariposa cansada. Camila, acostumbrada a completar silencios, preguntó: «¿Qué necesita don Ernesto?» «¿Un abrazo?», susurró. «No quiero subir a esa camilla sin recordar que todavía estoy en el mundo. El protocolo, la distancia, el miedo». Camila sonrió con respeto y esquivó la petición con una delicadeza aprendida. «Le prometo que vamos a cuidarlo muy bien». Don Ernesto asintió. No insistió. Cuando lo acomodaron, él apretó con suavidad la muñeca de Camila y dijo: «Los relojes miden el tiempo, mija, pero un abrazo lo transforma». La frase quedó flotando. Afuera empezó a llover. Los días siguientes se estiraron como goma. Camila llenaba planillas, respondía a radios, corría escaleras. Todo igual, todo distinto. Cada tanto, la memoria le devolvía los ojos de don Ernesto, no como reproche, sino como espejo. Una tarde la llamaron a un departamento donde una madre joven, Luz, no lograba calmar a su bebé con fiebre.
Camila explicó, hidrató, midió, tranquilizó. El pequeño, con la frente perlada de sudor, estiró los brazos hacia ella, buscando un refugio que no tenía nombre. Camila, con un gesto mecánico, acomodó la cobija y retrocedió medio paso. La madre notó la retirada, apenas 1 centímetro, pero lo suficiente para que el cuarto se llenara de distancia. «Gracias por venir», dijo Luz, con una sonrisa que incluía una pregunta. En la base, Diego, su compañero, el que siempre llevaba chicles de menta y una risa lista, la miró sin preguntar mucho. «¿Todo bien, Cami?» «Sí, todo bajo control», respondió y masticó el silencio. Esa noche, al ordenar su casillero, Camila encontró un sobre. «Para la paramédica de ojos cansados», decía. Dentro, una tarjeta escrita con letra grande. «Gracias por llevarme con cuidado. Me dio vergüenza pedirle un abrazo. No quería molestarla. Se lo pido a Dios. Ernesto». Camila leyó 3 veces. La vergüenza no era suya, ni de él. Era de una época entera que confundía protección con distancia. Se sentó en la banca, bajó la cabeza y dejó que el pensamiento la atravesara. ¿Desde cuándo un abrazo me asusta más que una ambulancia en contramano? Al día siguiente, el parte indicó que don Ernesto había fallecido en la noche, tranquilo, sin dolor. Camila imaginó el cuarto, la cama, la ventana y ese un abrazo que quedó colgando en un hilo invisible. Intentó hablarlo con su padre por teléfono. Él, hombre de pocas palabras y manos torpes para el afecto, sugirió: «¿Podés venir a cenar? Hago sopa». Camila buscó excusas. Dijo que el turno, que el cansancio. Cortó y miró la medalla. Recordó cómo su madre la sostenía de niña cuando tenía miedo a las tormentas. «Si te abrazo no desaparece la tormenta, Cami, pero el ruido suena más lejos», decía. Fue entonces cuando la ciudad decidió desatarse. Un olor a gas invadió 3 cuadras del barrio San Martín. Las llamadas al 911 se solaparon. Evacuaciones, cintas de seguridad, vecinos con bolsas, gatos en las ventanas. La lluvia volvió con furia y el viento volcó contenedores. La operación parecía una coreografía improvisada. Camila y Diego recorrían puerta por puerta. En un tercer piso hallaron a un niño de 8 años, Nico, solo en el pasillo. «Mam», atinó a decir con la voz hecha trizas. «Somos de emergencias», dijo Camila, agachándose a su altura. «Te vamos a bajar con cuidado. ¿Sabes dónde está tu mamá?» El niño negó. Temblaba. Los ojos eran 2 preguntas redondas. Cuando el elevador se quedó detenido por un corte de luz, Camila y Nico quedaron en la penumbra, entre pisos, con el viento silbando por las rendijas. «Respira conmigo», le dijo, marcando el ritmo con la mano. 1, 2, 3. Nico sollozó. Las paredes encogidas, el cable estirado, el tiempo suspendido. Camila sintió como el pulso del niño se alborotaba bajo sus dedos. Y en ese temblor escuchó la frase de don Ernesto: «Los relojes miden el tiempo, pero un abrazo lo transforma». El protocolo hablaba de mantener la calma, de contención verbal, de sujeción segura. Pero el miedo no sabe de manuales. «Nico», susurró, «voy a preguntarte algo importante. ¿Te gustaría que te abrace mientras esperamos? Solo si tú quieres». Él asintió con el gesto de quien pide permiso para existir. Camila abrió los brazos y, por primera vez en años, dejó que alguien entrara. No apretó fuerte, solo lo suficiente para que el latido de ambos encontrara un punto común. Nico apoyó la frente en su hombro y el ascensor, que seguía atascado, dejó de ser cárcel para convertirse en refugio. «Estoy acá», le dijo. «No te suelto». Diego golpeó la puerta desde afuera, gritando que ya venían los técnicos. El reloj de Camila siguió corriendo, pero por dentro algo se aflojaba como un nudo viejo. Cuando por fin abrieron, los vecinos aplaudieron el rescate.
En la calle, la madre de Nico apareció bajo un paraguas roto, corriendo sin aire. El niño la vio y dudó un instante antes de soltarse. Camila sintió el peso cálido del pequeño despedirse y, contra toda su disciplina, lo besó en la coronilla. La madre abrazó a su hijo y luego miró a Camila, al borde de las lágrimas. «Gracias», dijo, «no solo por salvarlo, por sostenerlo». En el mismo operativo, un anciano desorientado se negaba a salir. Camila volvió a la puerta. «¿Le puedo ofrecer mi brazo?», preguntó Clara pidiendo consentimiento. Él aceptó, y caminaron despacio, como si el pasillo fuera una memoria a punto de cerrarse. Esa noche, ya en la base, el cansancio tenía otra textura. Diego le acercó un vaso de agua. «¿Te das cuenta de que lo hiciste?», dijo. «¿Qué cosa? ¿Abriste una puerta y no se cayó el edificio?». Camila sonrió, con esa sonrisa que tiembla porque es nueva. En el casillero guardó la medalla y el sobre de don Ernesto. Algo había empezado a cambiar, aunque todavía no supiera nombrarlo. 3 días después el barrio aún olía a caños recién purgados y a lluvia vieja. En la plaza central montaron un puesto de atención para revisar a los vecinos que habían pasado horas a la intemperie. Camila tomaba presión, respondía consultas, derivaba. Entre la gente reconoció a Nico pegado a su madre. Él la vio también, y con la timidez de quien recuerda una isla segura, se acercó con pasitos cortos. Traía un dibujo, 2 figuras en un cuadrado con cables y una frase torpe: «Gracias por el abrazo». Camila creyó que su corazón iba a cometer una imprudencia y saltar por fuera del pecho. Se agachó, recibió el papel como quien recibe un mapa y preguntó: «¿Puedo darte otro abrazo, campeón?». Nico sonrió y se lanzó a sus brazos, esta vez sin miedo. No era un abrazo de rescate, sino de celebración. La madre, con los ojos brillantes, tocó el hombro de Camila. «Mi hijo no toleraba que lo tocaran desde el accidente de su papá», confesó. «Le daban ataques de pánico. Lo que usted hizo cambió algo». Camila sintió, de golpe, que la palabra sanar no significa borrar cicatrices, sino enseñarles a contar otra historia. El puesto volvió a llenarse. Un señor mareado, una adolescente con ansiedad, una abuela con recuerdos espesos. Camila, con la delicadeza de quien aprendió a pedir permiso, empezó a preguntar en voz baja: «¿Le gustaría que le tome la mano? ¿Le sirve si pongo mi mano en su hombro mientras respira? ¿Quiere un abrazo o preferimos sentarnos a conversar?». No todos decían que sí, y estaba bien. El consentimiento se volvió parte del lenguaje, pero en los que aceptaban, el aire cambiaba de sabor. Cuando la tarde se puso naranja, Camila miró su reloj por costumbre y, por primera vez, no sintió que la apurara. Llamó a su padre. «¿La sopa todavía aguanta?», preguntó. Hubo un silencio sorprendido al otro lado, y luego una risa que hacía mucho no oía. «Siempre hay sopa para vos, hija». Camila guardó el dibujo de Nico en el bolsillo de la campera y supo que el día no había terminado, pero sí una época. En el camino a la casa de su padre, pasó por el hospicio. Pidió permiso para entrar a la habitación donde había estado don Ernesto. La cama estaba hecha, la ventana entreabierta, y sobre la mesa, olvidada, una hoja cuadriculada con líneas de lápiz. Planos de una repisa que quizá nunca llegó a construir. Dejó allí la tarjeta de agradecimiento que había escrito. «Perdón por no animarme entonces, gracias por enseñarme igual, Camila». Y apoyó la frente un instante contra el vidrio frío. No era una despedida triste, era una promesa. La vida no cambió de golpe, pero sí de dirección. Camila y Diego, con el visto bueno de la jefatura, propusieron un pequeño protocolo interno: comunicación cálida y contacto consentido. Un nombre largo para algo simple. Preguntar siempre, respetar siempre, recordar que a veces la mano más efectiva es la que sostiene sin apretar.
prepararon un afiche para la base con frases sencillas. ¿Te sirve si te tomo la mano? ¿Querés que respiremos juntos? Estoy acá. Luz, la madre del bebé con fiebre, pasó por la base una tarde con un termo de café y una torta. El niño, sano y risueño, extendió los brazos. Esta vez Camila lo levantó, riéndose como si le devolvieran una parte perdida. Los vecinos empezaron a reconocerla en la plaza y en el mercado. Usted es la chica del ascensor, decían, y Camila aprendió a recibir ese título con humildad, sabiendo que no había héroes, sino momentos. Con su padre, el ritual fue recuperando formas. Comían sopa los martes, caminaban los domingos, arreglaron juntos la ventana que no cerraba bien desde siempre. Una noche, él sacó una caja de fotos. ¿Te acordás de este abrazo?, preguntó, señalando una imagen donde su madre sostenía a una Camila pequeña, con los ojos asustados y un paraguas a rayas al costado. Me acuerdo del ruido, dijo ella. Y de cómo se volvió más bajito, agregó él, con una ternura que también estaba aprendiendo. Se permitieron llorar sin esconderse. Llorar como quien riega una planta que llevaba demasiado seca. Camila empezó a llevar a su cuello la medalla con la palabra abrazar, pero ahora ya no como un amuleto que duele, sino como un recordatorio de que el afecto también se entrena. En el hospicio dejó su nombre para turnos de voluntariado de lectura. Un día, una mujer de cabello blanco le tomó la mano y, con una lucidez que desarmaba, le dijo: «Gracias por quedarse. No siempre hay tiempo para un abrazo, pero hoy lo hay». Camila aceptó y preguntó: «¿Quiere uno?». La mujer asintió, y en ese gesto simple y sagrado, Camila comprendió que había pasado de evitar el contacto a convertirlo en un puente, siempre que el otro quisiera cruzarlo. En la base de ambulancias, su casillero ya no olía a metal y cansancio, sino a lavanda, porque alguien, probablemente Diego, le había dejado una bolsita perfumada. En el sobre de don Ernesto guardaba ahora el dibujo de Nico, 2 reliquias de papel que no pesaban, pero que sostenían. Un abrazo no arregla los papeles del banco, no resucita a quienes se fueron, no borra las noches sin dormir, pero tiene un poder discreto y profundo. Cambia la forma en que nuestra memoria guarda los ruidos. Los vuelve más bajos, más lejos, más tolerables. Esta historia no te dice anda y abraza a todos. Te dice algo más difícil y más hermoso. Pregunta primero, pide permiso. Ofrece tus brazos como quien ofrece un techo por un minuto. Y si la respuesta es no, honra ese no, porque el abrazo cura cuando es elegido, no impuesto. Camila aprendió que sanar no es volver a ser quien fuiste, sino aceptar que ahora sos otro y que esa nueva versión necesita calor. Descubrió que el reloj del pecho, el que no marcamos con agujas, se regula a veces con un gesto pequeño, humano, cotidiano. Si hoy estás viendo este video, quizá conozcas a alguien que lleva mucho peso invisible. No tenés que solucionarle la vida. Tal vez solo tengas que estar. Y si ambos quieren, sostener por un rato, porque hay abrazos que no cambian el mundo, pero cambian un mundo, y con eso a veces alcanza. Pregunta, ofrece, sostené, y cuando la vida vuelva sota a empujarte al borde, recordá. Los relojes miden segundos, pero los abrazos, destinos.